Gracias, Edgar. Bueno, continuamos con el orden del día. Precisamente me gustaría que uno de mis compañeros ok, perfecto, muy bien. Hiciera el uso de la voz para iniciar con lo acordado. Nos vamos a salir un poquito de los temas. Vamos a dar 3 minutos para comentar esta cuestión. Adelante, por favor, a mis compañeros. Si es lo que corresponde a lo del citatorio del 23, es la pregunta. Ese es el siguiente tema, por favor, Polo, si me haces el favor de comenzar. Sí, pues nada más para comentarles y ofrecerles una disculpa a todos nuestros compañeros por no poder asistir a dicho evento por cuestiones de seguridad, porque ante cualquier otra cosa que pueda movernos, nos mueve la seguridad de nuestros propios compañeros y también nos mueve el simple hecho de que se presenten algunos riesgos contra nuestros compañeros. Lo principal y lo primordial es mantener la unidad con objetividad, pero eso no quiere decir que dejemos a un lado la integridad de nuestros compañeros. La razón, pues, es tan sencilla como lo estamos platicando. No hay garantías para nuestros compañeros y de antemano yo les ofrezco una disculpa porque no podemos estar en el evento por cuestiones de seguridad. Hasta ahí lo dejaría. No sé si usted, licenciada, quiere agregar algo, alguna otra cosa más. El licenciado Adrián Segura, por favor. Pues sí, compañeros, miren, la razón de peso y la más importante es lo que comenta el compañero Polo. Sabemos que el sindicato ya lo están blindando, por ahí tenemos información de muy buena fuente que se está contratando gente, obviamente el comité de compañía más gentes golpeadoras, y sería muy lamentable que por convocar a este plantón hubiera que lamentar sucesos. Entonces, de una manera muy honesta les comentamos y fraternamente les decimos que no estaremos asistiendo por esta razón, y independientemente que por ahí hay un grupo de compañeros que nos hace cierta mención en un documento. No somos un grupo de compañeros que busquemos el choque, la confrontación. Sencillamente tenemos un modo diferente de actuar y de pensar, y para este evento no consideramos prudente para ninguno de nuestros compañeros arriesgar a ninguno, y por esta razón no estaremos. Una disculpa de antemano, pero no sería bueno lamentar algunos sucesos, y por el momento lo dejaría ahí. Gracias. Bueno, para hacer rápidamente un recuento, se nos amenaza directamente a la RDT de que van a haber agresiones en el caso de que nos presentemos. Lo primero es cuidar la integridad física nuestra y la integridad física de todos aquellos compañeros que nos acompañan. Entonces, yo no sé los compañeros de las otras corrientes, pero la amenaza fue muy directa con la RDT. Nosotros no vemos condiciones que hemos buscado con las autoridades para garantizar el que nosotros como RDT y la gente que vaya con nosotros tenga la certeza de ser cuidados y protegidos. Sabemos perfectamente bien de los grupos de choque, lo hemos vivido en los diferentes recuentos de Atento y en otras tipos de movilizaciones con otros sindicatos. Sabemos que tienen grupos, Francisco Hernández Juárez tiene grupos de choque. Podría prestarse a malas interpretaciones de decir que son un grupo de telefonistas disfrazados y ahora con una careta y un cubrebocas, y poder agredir e inclusive mostrar a la prensa que somos un grupo que lo que pretende es lo que ha dicho el Charro. En fin, meternos en un tipo de cuestiones muy complicadas.
no vemos cómo las autoridades no han garantizado la seguridad. Entonces, a pesar de que lo hemos buscado, entonces nosotros sí definitivamente tenemos que cuidar nuestra integridad y la integridad de los compañeros que van por parte de la RDT. Nosotros esperamos con todo el corazón que los compañeros los demás compañeros que vayan no sufran ninguna cuestión. La amenaza, sí quiero hacerlo público, fue contra la RDT. Nosotros ya tenemos la logística, tenemos las guardias, tenemos los insumos. Sin embargo, pues ante esta amenaza nosotros, nuestra obligación es cuidar nuestra integridad, cuidar la integridad de nuestras familias, cuidar la integridad de toda la gente que va con nosotros en la RDT, y sabemos cómo se las gasta Francisco Hernández Juárez, y lo que más tiene es dinero para pagar. Él ya tiene sus grupos de choque hechos, y esto lo vimos en los recuentos de atentos. Simplemente les voy a poner un claro ejemplo. Entonces nosotros no queremos ni que nos pase nada, ni que les pase nada a ustedes. Las demás corrientes probablemente no haya agresión en contra de ellos, no haya ningún problema. Sí se recibió una amenaza directa para la RDT. Creo que somos demasiado incómodos, creo que salió demasiado bien lo del Zócalo, creo que hemos dado golpes muy certeros, y sí la amenaza fue muy directa a la RDT. Esperamos de todo corazón que a todos los compañeros estaremos siguiéndolos en vivo y a cada momento no sea para ellos, no les pase nada, pero a la RDT sí fue una amenaza muy, muy directa. Entonces, en este sentido, nosotros no podemos arriesgarnos ni arriesgar a la gente que nos sigue, y lo primero es cuidar la integridad física de nosotros y de toda la gente que nos hace el honor de creer en nosotros. Y pues lo lamentamos mucho de antemano, les ofrecemos una disculpa, pero nosotros sí nos sentimos con la obligación de hacerlo público y de pedir una disculpa, ¿no? Por el otro lado, lo que comenta el licenciado García es precisamente en el sentido de que nos envuelven en un documento y nos hacen parecer no sé qué cosa, lo cual yo de todo corazón espero que haya no una rectificación en cuanto al escrito, sino en cuanto a las intenciones, porque realmente nosotros no estamos en un ring de pelea. Al que queremos subir al ring de pelea es a Charro, y yo creo que está arriba del ring. Ya nada más falta que acepte nuestro debate a nivel nacional, en persona, él y yo, ante todos los medios, ante todos ustedes, a nivel nacional, en los temas que verdaderamente nos interesan como base telefonista. Seguimos esperando su respuesta. Con los demás no estamos interesados, y menos con los compañeros que nos hicieron referencia en un documento, lo cual me parece que sí provoca la risa del Charro en esta llamado a la unidad, pero pues en una unidad igualita a la de él, ¿no? Nos tiran, pero sin embargo no. Y yo sí pediría un poco de congruencia, ¿no? Porque pues ya está por escrito el asunto, y entonces pues bueno, ya da elementos para otro tipo de circunstancias, pero nosotros no tenemos nada en contra de nadie, y mucho menos los compañeros que, aunque no nos han acompañado dentro de las determinaciones de la FTA y de algunas otras organizaciones dentro de los compañeros que no estamos de acuerdo con el actuar de Francisco Hernández Juárez y queremos recuperar nuestra organización y nuestro contrato colectivo de trabajo, sinceramente no nos vamos a subir al ring. Solicitamos a los compañeros, con todo el amor y el cariño de la lucha sindical que tiene la RDT, pues que piensen dos veces antes de hacer este tipo de cuestiones por escrito, y que muy lejos de ahuyentar y presionar conjuntamente al Charro, al traidor, que es Francisco Hernández Juárez, nosotros no tenemos nada más que decir, más que haya unidad, y que toda vez que nosotros hagamos un meeting o donde sea, llame quien llame, sea la FTA, sea cualquier corriente, que la FTA, dicho sea de cierto, nos ha acompañado y los hemos acompañado, igual que a los compañeros que nos hacen referencia, los hemos acompañado en los mítines, porque no es una lucha aislada, es una lucha de todos. Entonces, bueno, yo dejaría este punto hasta ahí agotado. No me parece total y absolutamente irrelevante que la bronca sea entre nosotros. El asunto es que tenemos un tirano y un traidor, y se llama Francisco Hernández Juárez. De ahí para allá, nosotros no tenemos problemas. Si hacemos una invitación a la congruencia y a las movilizaciones y a la lucha. ¿Contra quién? Contra Francisco Hernández Juárez, y hoy la secretaria del Trabajo, que se ha comportado de una manera que de veras da pena, da asco y va muy contrario a lo que se dice en el discurso de la 4T.
Eso sería todo por mi parte. No sé si mis compañeros quieran cerrar más este tema. A mí me parece que no, pero aquí hay libertad y quien quiera hacer uso de la voz, adelante. Yo creo que ya no se tiene que agregar nada, pasaríamos al siguiente punto. Esa es mi opinión. Muy bien, muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría dar paso a el asunto que tampoco estaba previsto para tocarlo muy rápidamente. Se ve que el sindicato de la Volkswagen logra un aumento de arriba del 5%. ¿Y por qué nos es tan importante el asunto de la Volkswagen? Porque la Volkswagen perteneció a la UNT y fue directamente Rafael Marino el que fue encargado y estuvo encabezando junto con algunos otros compañeros del Nacional el asunto del asesoramiento, el acompañamiento de los compañeros de la Volkswagen hace muchos años. Arturo, por favor, ayúdame. Sí, Erendira, haciendo un poco regresando a nuestra historia, el asunto de la Volkswagen tuvo una unificación allá por principios de los 90, 92, y a varios que estuvimos en el Comité Nacional nos tocó intervenir, nos tocó el actuar. La empresa en ese momento era una empresa alemana, es alemana. Lo primero que le planteó la Secretaría de Trabajo fuera que se modificara el estatuto. Y dentro de esa modificación estatutaria también estaba haciendo un convenio para liquidar o recortar personal. Si no mal recuerdo, eran 16,000, 18,000 trabajadores. Y recortó como 1,200, 1,500 trabajadores, entonces tuvo que hacer un recorte personal. Se les hizo un tipo convenio de concertación como lo que hicieron con Teléfonos de México. En Teléfonos de México lo hicieron para concertar la modernización de Teléfonos de México, pero le pellizcaron al contrato. Así, en esa similitud, lo hicieron con el sindicato de la Volkswagen. Y yo recuerdo que se hicieron mesas de negociación, fue acá donde parte de Cholula, Puebla, ahí en una de las partes de una iglesia, hicieron ahí una mesa de trabajo un fin de semana para poder actuar en contra de la intención de la empresa en ese momento. Y todo llegó hasta la Secretaría de Trabajo para resolver el problema de ese momento. Esa es la historia. La Volkswagen se fue a la Unión Nacional de Trabajadores. Lógicamente cortaron cabezas de los comités, cambiaron secretarios generales para efecto de poder salvaguardar los intereses de la empresa en su momento. En ese momento, te digo, tú hablas de Rafael Merino, todavía existía por ahí el compañero Mateo Lejarza, que era parte del grupo, del equipo político. De esa intervención de la Volkswagen existió un compañero que creo que se jubiló por allá por Mérida, Elionaí Contreras Soto, que era de Parquevía. Creo por ahí era el que trajo Tech Marketing al sindicato de telefonistas. Entonces, de antemano, esa es parte de esa historia de la Volkswagen, que fue parte de la UNT y que ahorita pues ya no existe la UNT, ¿verdad? Entonces son comentarios, no sé si alguien de ustedes tenga algún otro comentario. Adelante, compañeros. Gustavo, ¿tienes algún comentario? Pues bueno, yo el tema como salió de imprevisto y la noticia hoy de hace 21 años de que tiene conjurada una huelga la Volkswagen, el sindicato de la Volkswagen. La verdad es que efectivamente, como dice el compañero Arturo Chávez, en el 2000 es cuando sucede casi todo esto y sale a relucir precisamente la Volkswagen, e incluso ahorita recordando y viendo a Edgar y todo, se hace un convenio de beneficio hacia los telefonistas donde se supone que nos sacan
o nos otorgan créditos para vehículos con el costo de planta, ni siquiera de costo de concesionario, sino con costo de planta. Ese era uno de los beneficios dentro de los cuales estaba inmerso por la UNT hacia nosotros. Pero bueno, sí, efectivamente, es otra de las cosas que rodaron cabezas en ese tiempo, en ese sindicato. El secretario general creo que fue su último trabajo, porque ya de ahí creo que hasta salió despedido del sindicato de la Volkswagen, según recuerdo algunos datos. Y ahorita que igual que mencionas a Leonaí Contreras Soto, actualmente él está en Mérida, efectivamente, creo que encabeza creo que es el dirigente estatal de Morena en Yucatán, me parece, o algo parecido por Morena. Así es. Entonces, realmente todo eso, pues sí, hubo muchos implicados dentro del sindicato de telefonistas, hacia el sindicato de la Volkswagen. Eso es parte de lo que recuerdo realmente, con respecto a eso, ¿no? No sé si alguien más recuerde algunas cosas. Sí, claro. Miren, esto es un asunto que dirán por qué lo tocan. Bueno, lo que acaba de mencionar Arturo es muy importante. ¿Por qué? Porque vean el replicar de las mismas acciones hace cuántos años de nosotros. O sea, todo 21. Iba encaminado. Así es. Entonces, para que vean que esto no es casuístico y está muy practicado, para que vean y podamos observar y ser más analíticos al respecto del actuar de Francisco Hernández Juárez. Yo creo que si los compañeros de la Volkswagen no se hubieran ido de la UNT y no hubieran sido libres para poder elegir a sus dirigentes y para poder luchar, hoy es el sindicato independiente y está fuera de la UNT, otro más que se fue, pues bueno, ahí podremos entender que realmente Francisco Hernández Juárez tiene el mismo actuar aquí y en China. Porque inclusive el sindicato que ha tocado, sindicato que le han permitido ponerle y echarle guante, ha hecho exactamente lo mismo. Los compañeros de ser 13,000 ahora están en 7,000, siguieron los despidos hasta que los compañeros se fastidiaron y dijeron, luego nos vemos. Obviamente el compañero que era en ese entonces el secretario general, no me acuerdo del nombre, efectivamente está inclusive despedido. Así es. Así es, entonces se fue casi a la mitad la plantilla y empezaron con un asunto de outsourcing. Todo este grupo de compañeros, quiero llamarles, porque son telefonistas, aunque nunca han trabajado. Trabajadores. Como Rafael Marino, Mateo Lejarza, Lalo Torres, etc. Pues bueno, vamos a llamarles compañeros porque son telefonistas, pero nunca pisaron Teléfonos de México como los Hernández, como la familia Hernández Juárez. Creo que salvo Teresa, que trabajó algunos años en comercial, de ahí en fuera ninguno pisó Teléfonos de México. Luego entonces, aquí se ve claramente que pues ya hay un sindicato exitoso fuera de la UNT que no quiso replicar que los trabajadores tuvieran una protesta tal, que tienen un sindicato que se llama Sindicato Independiente y que hoy logran un aumento salarial por arriba del 5%. Si estuvieran abajo de los zapatitos de Francisco Hernández Juárez, otra cosa sería, ¿no? Hubiera logrado, igual que nosotros, un fabuloso 3.4 diferenciado, que al final, si lo promediamos, más o menos llega al 1.3%. Ese es lo que a mí me da el promedio general entre los jubilados, conmutación, transmisión, que es el de más arriba, y el de hasta abajo, que creo que somos administrativos, finanzas y guarderías. Ese es el promedio que se da, el 1.3% promediado. Entonces, pues esto es para ponerlo en perspectiva y hay que empezarnos a meter al mundo del trabajo. La RDT ha estado haciendo publicaciones acerca de General Motors y el TEMEC y seguimos diciendo, qué vergüenza que tengan que intervenir otros países. Ahorita viene el asunto con Canadá, precisamente por este asunto del TEMEC, y es vergonzante. Nosotros estamos solicitando la intervención de algunos personajes que, a pesar que nosotros no estamos dentro del TEMEC, sí necesitamos observadores internacionales para este tipo de cuestiones. Luego entonces no se resuelve nada y no se hace nada si no hay una intervención extranjera. Es vergonzante que con un discurso de la 4T que se ha llevado a cabo, de verdad vergonzante, que no se respeta la democracia sindical, que está en el discurso pero no en los hechos, y que legalmente no haya habido una respuesta contundente
de la 4T, de la misma 4T que dice libertad sindical, democracia sindical, garantizados en la figura de la dueña del despacho de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que es, dicho sea de paso, tiene las órdenes directas del presidente de la República. Porque constitucionalmente los deberes, las obligaciones de a quién obedecen los secretarios de Estado o dueños de despacho, como se dice constitucionalmente, son precisamente, están a cargo del presidente de la República. Entonces nosotros no podemos soslayar esta parte y de verdad que nosotros estamos pidiendo ya la ayuda y agradecemos, permítanme un paréntesis porque están replicando ya nuestros programas. We need to say thank you to the Confederation Workers of America and say we need help, really help, because we don't have the law in this country for the labor, and the workers are fighting in this time for our contract. And we need to say thank you, and we need more help, and we hope you are our brothers and our parents in this fighting in this country. So thank you very much for following us. Thank you for to share our programs, and I need to say excuse me because I didn't practice my English for a long time, but I promise I'm going to practice, and I try to write to you our problems to have more communication in your language. Thank you very much to the Confederation Workers of America, y estamos dando el agradecimiento puesto que nuestros hermanos de la Confederación de Trabajadores de América están empezando a compartir nuestros programas, están empezando a escribir a la RDT por los medios de la RDT, y queremos agradecerles este acompañamiento, porque ya que estén contestándonos, dándonos ánimos y diciendo que son nuestros hermanos que están con nosotros, pues nosotros nos sentimos muy agradecidos por este apoyo, y pediremos a las diferentes organizaciones, no nada más de Canadá y Estados Unidos, sino de Europa. Hay ya un sindicato francés que también nos contestó. Mi francés, sinceramente, hace 15 años que no lo practico, y ya juro que voy a regresar a los idiomas para poder comunicarnos mejor. Si tenemos por ahí compañeras o compañeros que sean bilingües y trilingües, que me echen un poquito la mano para poder hacer en inglés y en francés una pequeña exposición de nuestros problemas más fuertes, porque lo que sí es cierto es que si no estamos dentro del TEMEC como telefonistas, sí podemos solicitar, según la Ley Federal de Trabajo, observadores internacionales para poder llevar a cabo toda esta parte que vergonzantemente no se hace internamente en este país. Por eso nos pareció muy importante, qué bueno que Arturo menciona esta parte donde la Volkswagen es una empresa alemana, porque nosotros somos totalmente mexicanos. Se acaba este asunto donde son socios tecnólogos, era Just Sprint, y en Francia, France Telecom, ya no son socios tecnólogos de Teléfonos de México, los hicieron a un lado. Southwestern Bell, así es correcto. Ya no podremos utilizar de esa manera los instrumentos. Sin embargo, estamos cerca de los compañeros de la OIT y de la FCILEO, que ya nos tendieron una mano como observadores. Eso sí nos está permitido, aunque no sea dentro del TEMEC. Entonces, bueno, hasta ahí dejo mi comentario en ese sentido. ¿Y cuál es el primer punto de la orden del día? ¿Me permite cerrar un poco? Sí, igual a mí también. Sí, adelante, por favor. No, adelante, Pancho. Y yo también, al final. Ajá. Sí, Sí, mire, esta parte en 2000, que estuve comisionado para la revisión del perfil de ingeniería, sucedió también un evento con la Ford. Aquí no tiene nada que ver, ¿verdad? La Ford, pero en ese año tengo conocidos de aquí del barrio que trabaja toda la familia en la Ford, obtuvieron el 12% directo a su salario, cuando nosotros en Teléfonos de México nos dieron el 7% más supuestamente el 5% por revisión de perfil, que fue el 12%.
A su vez también mismo fue el reclamo que hice de que la Comisión Nacional, tanto empresa y como el sindicato, al final nos tiraron el salario del tabulador 41, que era reposicionarnos con conmutación transmisión. IP sí lo logró, pero nosotros fuimos los negritos del arroz. ¿Por qué? No me pregunte. A las 3 de la mañana nos llama la administración y nos dice: no, ustedes no pueden obtener este salario por no sé qué cuestiones. Y regresamos al sindicato supuestamente a decirle a Francisco pues que ya teníamos hasta rubricado el perfil de puesto y con tabuladores y salarios admitidos por la administración para obtener el tabulador 41, el nivel 41. Finalmente le digo, pues se desdijeron y estuvo el compañero Arzate, nos acompañó. Aquella vez pues era el segundo a bordo, ¿no? Después de Francisco, él era como obrero patronal, la máxima representación. Al final dije, no, pues todo está bien. Ahora sí que se imprime y callados y vámonos de regreso al sindicato. Así fue esa cuestión y le digo, la Ford en ese año, no sé si otras, pero a mí me llamó la atención porque las familias aquí vecinas, todas trabajan ahí en la Ford y me dijeron el 12% y sin aspavientos. La verdad, retomando esto lo de la Volkswagen, que hoy el 5.5% sin hacer aspavientos, sin esos logros de ese gran líder sindical como es Francisco Hernández Juárez, ¿no? Ahí ese es el comentario que quiero hacer para que se vea la magnitud de persona que nos está representando y cómo está jugando con los intereses de las trabajadoras y trabajadores. Gracias. Adelante, por favor. Sí. Bueno, Arturo dijo que el final, ¿no? Yo nada más para... Ok, gracias. Yo nada más para agregar lo que acabas de comentar, Eren, realmente lo que está sucediendo en General Motors, ese es uno de los ejemplos que yo pienso que vamos a vivir en el 2022, porque nuestro contrato colectivo de trabajo no está legitimizado. Entonces es muy buen ejemplo y ver cómo lo están haciendo. Ahora, efectivamente, como lo comentas, es muy bueno los observadores internacionales, independientemente de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social debe hacer su chamba con respecto a todos los contratos colectivos del país. Los observadores internacionales da muy buen resultado. Y por la otra, bueno, si ya estás teniendo contacto con los franceses, ese es otro buen contacto, porque ellos nos enseñan la lucha precisamente para que no se nos baje, para que no se les baje a ellos en cuanto a sus jubilaciones. Ellos hace 4 o 5 años empezaron a luchar todos los trabajadores franceses por lo de la jubilación. Recordemos ahí también que en Francia está la OCDE, ¿sí? Y ahí, bueno, pues igual, ahí quisieron empezar a poner el ejemplo de retractarse y de recortar las jubilaciones y todo eso, y los franceses nos enseñaron hace 4 o 5 años la forma en que se debe de luchar de los obreros. Si esos son los contactos, realmente vale la pena aprender mucho de estos franceses. Hasta ahí por lo pronto. Ardió Francia por semanas. Así es, ardió Francia, 2 semanas. Bueno. Paro nacional. Así sí. Es. Bueno, adelante, Arturo. Mira, mi comentario, hoy en la noche, a las 10 de la noche, cierran las urnas en General Motors, y creo que va a formar una historia ya en el sindicalismo de México, y debemos de investigar ese modelo, porque tendremos que tener un referéndum por los acontecimientos. Y ahorita al final quiero comentar, hace el 89, porque todavía había una persona que vino del Nacional y no sabía, dice, pues yo escuché que ustedes tuvieron un movimiento sindical muy de modernización, agradable, y por la sabiduría del compañero Hernández Juárez, que fue el convenio de concertación. El compañero no estudió y no sabía, y es coordinador, no sabía que hubo un convenio de concertación para modernización de teléfonos de México. Ahora debe haber un convenio de concertación para reactivar la economía de teléfonos de México, nada más. Con materia de trabajo, ese pasivo laboral se va a arreglar con lo que le sacaron a Teléfonos de México. Regresándole su materia de trabajo, se resuelve el problema y no hay pasivo laboral.
y no hay problemas de jubilación y no hay ningún problema. Pero todo lo que ya le pellizcaron y se lo llevaron a Telcel, las instalaciones de Telcel están en las instalaciones de Teléfonos de México en toda la República. Ahí tiene ¿cómo dicen? Sus repetidores. Es mi comentario. Esta noche, a las 10 de la noche, se cierran las urnas de General Motors y va a formar una historia en el sindicalismo en México. Claro. De acuerdo. Claro. Yo creo que es muy interesante observar el asunto de General Motors. Yo pude conectarme a ratos al link que puso la Secretaría de Trabajo. Nos sacaba, no se podía entrar, en fin, fue más bien una trampa. Pero bueno, dentro de todo lo que se reportó, pues fueron las mañas de quien tenía el contrato colectivo de trabajo. No permitieron el voto digitalizado. El INE fue como observador, no para hacer el asunto de las votaciones conforme ellos tienen la experiencia y tienen el presupuesto para hacerlo a nivel nacional, con tu credencial, revisar el padrón y todo lo que corresponde como si fueran unas cuestiones electorales estatales, federales o locales. Eso no se pudo, no se logró, se hizo de todas las maneras habidas y por haber. Sin embargo, quien debió de haber garantizado ese tipo de cuestiones fue realmente la Secretaría del Trabajo, y es vergonzante. Yo creo que tendremos que llamar a uno de los más grandes luchadores que tiene este país, que acaba de ganar un recuento, que es el compañero Antonio Rodríguez Fritz, nuestro querido amigo, secretario general de la Marina Mercante, Toño Fritz. Te mandamos un saludo desde aquí, Toño, porque Toño sí logró un recuento con el INE. Él sí lo logró, y lo logró digitalizado además. Esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. No lo pudieron llevar a cabo los compañeros de General Motors. La secretaria no instrumentó correctamente al INE, y veremos los resultados, pero yo coincido que por lo menos hay un antecedente que nos va a permitir todos este tipo de cuestiones valorarlos para en un tiempo determinado poder utilizarlos, porque ya desde ahorita los micrófonos. ¿Ya? Ok, gracias. Yo considero también que esto forma un gran antecedente para México. Es vergonzante que sea precisamente el TEMEC el que force a las autoridades a hacer lo que legalmente corresponde. Y por cierto, yo ofrezco una disculpa pública al ingeniero Pancho Núñez, que yo me seguí con mi terrible enojo por la falta de Estado de Derecho que están mostrando, por lo menos en el mundo del trabajo. No era contra el ingeniero. Perdón, ingeniero, les ofrezco una disculpa de todo corazón. Se oyó como que yo estaba agrediendo al ingeniero, ¿no? Estaba muy apasionada y muy enojada, realmente haciendo un reclamo a esto que nosotros dijeron, denuncien. Es que no hay denuncias, denunciamos y las denuncias no prosperan, no hay lugar, o simplemente hacen caso omiso. Entonces, nosotros ya hicimos el reclamo, y es algo que a lo mejor no debí de haberlo adelantado, pero se los voy a adelantar. Nosotros ya hicimos la solicitud oficial para que la Secretaría de Trabajo nos dé cuentas de su actuar con la ilegalidad acerca de todo lo que hemos ingresado, que es desde la reforma estatutaria, la firma del contrato colectivo de trabajo, todo ese tipo de cuestiones, y con el derecho de petición del artículo 8 constitucional. Les encargo los micrófonos, por favor. Entonces, yo creo que este tipo de cuestiones tendría la obligación, si es que hay por lo menos un acercamiento, a llamarla a la Cámara de Diputados para que nos dé cuenta de su actuar y de la no respuesta, de la negativa de la respuesta de la Secretaría de Trabajo, de su pésima actuación al frente de la Secretaría de Trabajo. Y en su momento mandaremos llamar también, pediremos cuentas a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por lo firmado en el título de concesión. Es muy claro que el garante y quien puede solicitar cuentas claras acerca de la parte financiera
al grupo Carso, a este grupo financiero, a este consorcio financiero que compra Teléfonos de México, para aclarar los subsidios cruzados y las malas cuentas entregadas. Entonces, bueno, ahí estamos haciendo valer nuestro derecho constitucional, el derecho a petición, y lo haremos también con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que no ha mandado llamar, y esto es porque no es oficial, compañeros. Sin embargo, nosotros tenemos las grabaciones y los documentos donde Francisco Hernández Juárez asegura, y las grabaciones de otro personaje, que es una sorpresa, de cómo dicen que Teléfonos de México está en quiebra. Sin embargo, pues aquí el garante es precisamente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, según lo signado. Entonces seguiremos nosotros con la lucha, a pesar de que no haya Estado de Derecho, pero estamos sentando precedentes para ir hacia adelante con la lucha, y esperemos que no sea, Gustavo, hasta el 2022. Esperamos hacerlo antes de que nos asesten el último golpe, a espaldas o en contubernio, no lo sabemos, con la Secretaría del Trabajo, y no me quisiera adelantar al asunto del gobierno federal, pero sin embargo Luisa María Alcalde está dentro del gabinete federal. Entonces, bueno, adelante. Adelante. Un comentario, mira, ahorita que estamos haciendo el marco de referencia de la Volkswagen, también se perdió el Seguro Social, que era el que tenía 500,000 trabajadores entre activos y jubilados, y también se perdió para la UNT, el sindicato del Seguro Social, y ya no pertenecen, ya tienen rato que ya no pertenecen. Yo creo que desde el 2007-2008 dejaron de pertenecer a la Unión Nacional de Trabajadores. Ese es el comentario. Tranviarios, hay muchos sindicatos, pero de los fuertes era el Seguro Social y la Volkswagen. El segundo, dicho sea de paso, el Seguro Social, el segundo sindicato más numeroso de este país. El primero es el del Magisterio. Así es. Bueno, ¿cuál era ahora sí la orden del día? El primero era la productividad. Échame la mano, No, era la prórroga primero. La prórroga estaba ahí en la orden del día. A ver, por favor. Dale. Prórroga, Rodrigo, en el orden del día, ¿cuál era el primer tema? El primer tema, pues ya le dije. Ya agotamos el de Edgar. ¿Cuál es el segundo? La actuación de la Secretaría del Trabajo, salario diferenciado, programa de productividad. Vamos con el salario integrado, y dejo en uso de la voz al compañero Gustavo Martínez Canales. Gracias. Bueno, mira, precisamente buscando una parte de la historia en cuanto a estos diferenciados, yo te puedo decir, por ejemplo, yo entro en el 79 y bueno, la prensa me reconoce a partir del 80, pero en el 79 ya encontraba yo diferencias en cuanto, por ejemplo, estuve prestado al departamento de líneas LD y ya había diferencias entre el celador y el ayudante para el efecto de cobro de viáticos, por ejemplo. Haz de cuenta, si el celador de líneas LD le correspondían, no sé, 100 pesos de viáticos diarios, al ayudante le correspondían 60 pesos, porque aproximadamente esa era la variación. Y así en los diferentes especialidades de Telmex en ese tiempo ya había diferencias. A la hora del documento ese precisamente de la venta de Telmex y el documento que acaba de nombrar Arturo del documento de la concertación para la modernización de Teléfonos de México en el 89 es cuando ya se empiezan a nivelar, se habla también de la nivelación de salarios y demás. A partir de ese momento nunca más vuelve a haber una diferenciación. Yo me acuerdo que entre plan de broma y broma decíamos que el celador de primera es alguien más fregón que el ayudante, o por ser el ayudante se va a ir a comer a un restaurante, a una fonda, y el celador se va a ir a comer a un restaurante de más categoría, o cómo está. O sea, había muchas diferencias en cuanto a salariales en todo eso. A partir de todo ese tiempo, de cuando se compra Teléfonos de México, todo eso va desapareciendo y hay una nivelación salarial a la cual jamás pensamos en que hoy a estas alturas iba a haber una diferenciación de salarios. Realmente fue un retroceso de 30 años o más
a la hora de hablar de un salario diferenciado. ¿Sí? Entonces eso no debe de volver a pasar nunca más y debemos de pugnar porque se cumplan y se nivelen los salarios que se dejaron caer en estos 2 años. Perdón, Arturo, adelante. Mira, te quería hacer un comentario. Bueno, la diferenciación te fuiste muy atrás y sí existió. Mira, te lo voy a comentar. El primer convenio de viáticos fue en 1985. Lo otro era una minuta. Anteriormente el convenio de viáticos. Porque sí existía un viático para el ayudante y otro viático para el celador en L de líneas. L de mantenimiento no se dejó porque ellos siempre tuvieron no había ayudantes, siempre fue por sus conocimientos, eran los ascensos. Cuando existía el capítulo 8, cláusula 46, que era eventuales, que yo soy 80, nos tocó el eventualismo. Y existía la famosa 510, el formato 510. Ahorita sí ya me metiste mucho la historia, mucho más para atrás, que te pagaban un día de salario, si trabajabas un día o 2, te lo pagaban con el formato 510 sin contrato, y si había diferencia de salarios. Y ahorita te comento la diferenciación de salarios, es que nos está pegando a los jubilados. Pero ya porque ahorita actualmente un trabajador del 24% de vida cara se está jubilando actualmente con 1,500 pesos. O sea, él recibe un incremento de salario de 1,000 pesos y los 500 se está eliminando la cláusula 113, que es la vida cara. La van haciendo chiquita. O sea, ahora hay jubilados de primera y jubilados de segunda. Exacto. Los de primera son los que ganan arriba de 1,000 y los de segunda son los que ganan menos de 1,000, y a eso sí les voy a dar cuando los de menos arriba de 1,000. Ese es más o menos el tema, para que tengamos tela de dónde cortar. Adelante. Sí, perdón, mira, precisamente para allá iba, por eso decimos nosotros en el decálogo que está presentando ahorita en pantalla, si me puedes regresar a la opción 1, donde decimos que la diferenciación de salario segrega al 40% de nuestros compañeros, de acuerdo a la cláusula 103 del contrato colectivo de trabajo. Ahí es donde nos juega precisamente. ¿Por qué? Porque como tú bien lo dices, Arturo, nos está pegando a los jubilados y en grandes proporciones, porque pues bueno, imagínate el ahorro que representó para el patrón estos 2 años de diferenciación de salarios, donde le pega al 40% de los compañeros, pues sí es bastantísima. Y yo diría, pues ya que le pegó ahí, pues de una vez ingrésalo para el fondo de pensiones, ¿no? O por lo que estamos luchando ahorita, por las jubilaciones. O sea, realmente es 4% de 500 pesos por trabajador. Exacto. Estamos en nómina de arriba de 1,000. Así es. Yo, por ejemplo, soy de los de arriba de 1,000. Ya sé que nada más me van a dar salario de 1,000. Aunque, por ejemplo, yo gano 1,200 pesos. Ya 200 pesos ya no tengo incrementos esos. Ya se los tiraron a la basura. Y lo tiró el sindicato. No lo tiró la empresa. Los tiró el sindicato a la basura. Los 200 pesos. Y ahora nos los quieren dar en papeles de acciones. Cuando yo les digo, denle dinero a los trabajadores, y los trabajadores se van rápido. Échame esa lana en dinero y no en papeles. Nos quieren dar a tole con el dedo. Ese es nos estamos viendo otro tema, ¿verdad? De las acciones. No, pero al final de cuentas es que todo va pegado. Arturo, claro. Así es, bien, todo va junto. Perdón, no sé si algún otro compañero quiera intervenir con respecto a esto. Venga, Arturo, dale. Adelante. Es que me están llevando a la historia. Exacto. Te digo, yo soy expediente 80, tú eres 79. No, soy 80, porque al final en este famoso recuento de las 510 y las 868, no me acuerdo ya los números de los contratos,
En ese recuento me llegó... Es el recuento de días laborados de 251 días. Ándale, todo eso. 261 días, era un año de servicio. Así es. Entonces ese recuento me lleva a reconocerme a febrero del 80. Así fue, ya quedó estipulado ya ahí, después de todo ese recuento. Mira. Pero ahí, como tú dices, ahí también, esa era otra forma, yo no digo, a lo mejor medio parecido hoy al outsourcing, porque nos contrataba por 2-3 días, nos daban el famoso 510, como dices, era para el pago de una semana, principalmente a la gente de planta exterior y de líneas LD, de esa forma los contrataba. Sí, para poder ir cubriendo las diferentes ausencias de los demás trabajadores de planta, y con el otro contrato que era por 30 días, por 28 días, y había otro contrato por indeterminado, así como lo marca la cláusula 46 del contrato colectivo. Precisamente... Perdón. Me voy más atrás, existió la famosa lista de raya. Sí, eso también. La lista de raya, cuando existían las famosas cuadrillas ambulantes. Por eso les digo, ese es meterse a la historia. Yo, por ejemplo, me meto a la historia del sindicato y me encuentro uno que es coordinador que no sabe de la historia. Y sé que viene de un buen puesto sindical cuando debían. Es que parece ser que ustedes, nos dijo los ustedes. Bueno, así como diciendo los pinches viejillos, ¿verdad? Pero bueno, lo tomé fuera. Este güey ignorante y yo, pues, me sobra capacidad para diferir las cosas que son. Sí, pero me voy a la historia. Hubo lista de raya, el famoso diario, hubo la etiqueta de raya, la forma 85, o la 510, y así sucesivamente. Cuando se acaban los eventuales, se acaba la 510. A raíz de la venta de Telmex, así es. Sí, en el 89. Así es. Las operadoras, sus ausencias, cubrían las ausencias por lactancia, por ejemplo. Ahora, yo recuerdo que en mi sección había... Permítanme, ahí los paro un poquito. Ahí los paro un poquito nada más. Sí. Fíjense bien, se acaban los eventuales y dice uno, ¡ay, qué padre! Nada más que cuando se acaba la figura de los eventuales telefonistas, ¿quién iba a decir que iba todo tan encaminado a llenarnos de outsourcing? Llenarnos de filiales que no son telefonistas, son subcontratados, son trabajadores sobreexplotados, con sueldos míseros, más bien no sueldos, más bien haces esto y esto te pago, y que no tienen posibilidad alguna, como antes, que los eventuales subíamos a ser telefonistas en un tiempo determinado, ¿no? Perdón, continúen, por favor. No, de hecho, o sea, al final mi idea de hacer un poco la historia es para que la nueva generación entienda que ya pasamos eso, y que ya lo vivimos y que luchamos para que se quitara, y que no es posible que al día de hoy volvamos otra vez a entrar en esa diferenciación, en esa segregación de que unos más, otros menos. Eso también, yo diría, eso también nos divide, y de eso no se habla. Si eso nos está dividiendo la forma salarial, pues imagínate a dónde estamos llegando, ¿no? Entonces, realmente, pues hasta me das paso al siguiente tema de productividad, porque como decíamos, todo está amarrado, ¿no? Pero bueno, lo vamos por partes, ¿no? Yo hasta por ahí lo dejo ahorita. Sí. Yo creo que alguien más tiene algún comentario al respecto del salario diferenciado, sino para pasar a productividad. Sí, parte, mire, más que diferenciado, discriminatorio, desde la ingeniería, con ingeniería de proyectos equipo que se crea por ahí del 90, cuando se hace, ya privada, porque era L de equipo, era centrales proyectos, centrales construcción, se forma ingeniería de proyectos equipo. Basándonos en eso, la ley federal dice que a trabajos iguales, salarios iguales. La única diferencia que hay en la ingeniería de equipo, la de nosotros de redes, es que ellos ven el equipo y nosotros vemos el medio de transmisión o el cable. Pero la verdad tenemos la obligación, porque al momento que yo hago un proyecto, lo firmo como responsable de esa ingeniería para llevarse a cabo.
que si hay una falla, pues yo soy el responsable. Entonces no es muy agradable que esté con un salario diferenciado, mi especialidad diferenciado con otra ingeniería. Sí, y eso lo comento, no sé si fue resquemor o lo que haya sido de Francisco Hernández Juárez hacia ingeniería, Proyecto Redes. Pero en fin, mira, esta parte también, la otra que hablaban de los salarios, cómo se beneficia el patrón con los incrementos que se dan diferenciados. Recordemos que en el 88 se cierra la contratación, donde la Madrid se firma el pacto y ya no hubo ingresos hasta 92. O sea, esos 4 años que ya la gente de Expediente 88, hoy ya tiene 32 años, ya llevan 2 años o un año completo sin cúmulo de jubilaciones. Para Teléfonos de México se habla de pasivo laboral, pues ahí está. Pero hoy en día, como les digo, los de que está hasta el 92 ya tienen 29 años de servicio y se van a jubilar hasta dentro de 2 años. O sea, un remanso, por así decir, del patrón, donde va a recuperar mucho dinero al no pagar, y eso no lo paga él, lo he dicho, ahorita a lo mejor me equivoco al decir que lo paga, se paga de la bolsa que se nos retiene, de la ganancia que producimos y que como activos generamos esa bolsa para que al final de los 31 años de servicio, 25, si se presta por edad biológica, se retire la compañera o compañero a disfrutar de su jubilación, que es del fondo que se crea, que se toma de las ganancias que producimos como activos, no la paga el patrón. Ahí sí, yo soy muy enfático, no es de una bolsa aparte, no se paga de los activos, no se paga de lo que es la operación, se paga exclusivamente de lo que se creó ese fondo y la pensión del Seguro Social para los 60 años. Gracias. Sí quiero aclarar que la cuestión de que exista o no exista un fideicomiso, eso no es responsabilidad de los telefonistas. El fideicomiso lo he buscado porque tienen que estar inscritos de manera legal los fideicomisos, no lo encuentro. Sin embargo, sí nos retuvieron varios años las utilidades para poder engrosar este fondo. Este fondo que además, dicho sea de paso, si existiera, debería de ser enorme, porque no creo que lo tengan abajo de la almohada. Pero sí es muy importante aclarar que la empresa se vende y se compra con todo y la cláusula 149 del contrato colectivo de trabajo, y dónde estaba el contrato colectivo de trabajo entero hasta ese momento, y que se ha mutilado, y que lo convenido se ha estado violando, punto y se acabó. Hay violaciones, punto y se acabó. Entonces, bueno, en ese sentido, yo no voy a dejar de recordar aquel pleno cuando yo era Comité Ejecutivo Nacional, que la única que la hizo de jamón con huevo fui yo. Se presentó la administración, en ese entonces era todavía Pérez Gómez, el licenciado Pérez Gómez, y nos anuncia que se firma una carta donde Francisco Hernández Juárez solo firma un tope salarial. Y todo mundo en el Nacional dijeron, esta pinche vieja de todo la hace de tos. Yo dije, no, compañeros, a los años, hoy es a cierto nivel del personal de confianza jubilado, pero a los años nos va a alcanzar a todos. Bueno, ya nos está alcanzando ese tope salarial. Nadie de verdad le va a preguntar a Hernández Juárez por qué firmó esa carta, porque eso tiene que ver con el aumento diferenciado, que a nadie se le olvide, y se lo digo en su cara. Se lo digo en su cara, y si no, que salga su guardia pretoriana y me diga que no es cierto. Yo estaba ahí Miguel Ángel Sebastián, estaba ahí todo el comité 2012-2016 cuando nos fueron a anunciar que Francisco Hernández Juárez ya había firmado la carta. Entonces, pues bueno, ¿es el último tema, productividad? ¿Rodrigo? No sé. Sí, es el último tema. Adelante, Gustavo. Bueno, mira, ese es otro de lo que acaba de suceder. En esta semana nos dicen, a los activos, ¿no? Les van a conocer el nuevo esquema general de productividad para este año, sí, pero igual hay mucha molestia. ¿Por qué? Porque dice, bueno, ¿y quién lo autorizó? Precisamente lo que acabas de comentar, ¿no? O sea, no hay asambleas, no hay conocimiento previo para tomar en cuenta si están de acuerdo o no, etcétera, etcétera. El chiste es que hoy se anuncia el nuevo esquema general de productividad. Y te voy a decir, yo, bueno, medio lo leí ya, porque pues igual me gusta estar
con conocimiento, ¿no? De causa. Y bueno, yo te voy a decir, hay un descontento generalizado, pero hoy me voy a referir exclusivamente, porque yo traigo el tema del outsourcing, de las filiales y demás, y sin menospreciar a ninguna especialidad ni nada de eso, pero sí, hoy me dedico a comercial y a planta exterior, que es donde está el mayor grueso de filiales, donde se dice que están de 8-1. Y mira, por ejemplo, uno de los rubros, hablando por ejemplo de comercial, uno de los rubros de comercial, el que más peso tiene, que tiene un peso del 37.5%, es el rubro donde dice que es comercialización de paquetes de líneas, servicios de entretenimiento y servicios convergentes. 90% del paquete y líneas 10%, con un peso de 37.5. Ese rubro en específico es donde todos los fielders, que son las filiales de comercial, los fielders son los que van a hacer las contrataciones directamente a las casas. Por ejemplo, a partir de lo de la pandemia y todo eso, la gente de comercial casi no sale a la prospectación de clientes para poder retener ese indicador, por ejemplo, ¿sí? Y entonces, ¿quién hace ese trabajo? Lo hace precisamente fielders, y tú ves en las calles de a 8, de a 10 fielders, cuando mucho verás a 2 compañeros de comercial juntos trabajando en la prospectación de clientes. Fielders encuentras, ¿mande? Ni uno. Perdón. Ni uno. O sea, a partir de la pandemia, ni uno. Pero antes. Ya no había. Bueno. Ok, antes todavía. Bueno, acá es Metro. Así es, ándale, bueno, acá también Inforán es igual, tiene ya tiempo, ¿no? Entonces, fielders en comercial, en específicamente en ese rubro, es donde están su mayor productividad, su mayor peso de productividad en ese rubro. En comercial no lo ejecutan ellos, pero tampoco se los dan por visto. O sea, yo recuerdo en planta exterior, la otra bronca de planta exterior es las instalaciones, por ejemplo. Pero a planta exterior sí le dicen, dame chance de meter al grupo Carso en instalaciones y te damos por visto ese rubro. En el caso de comercial no. ¿Por qué? Porque las compañeras, por ejemplo, tienen lo que les denominan ellos folios SIAC, y si ellas encuentran un folio SIAC, inmediatamente lo pasan a piso gráfico para cambiarlo de tapa, ¿sí? Y bueno, eso ya entra dentro de la productividad de ellas, pero mientras el jefe no le permita cambiar el folio SIAC hacia piso gráfico, ahí ya no les contó, porque aparte también los fielders tienen su centro para ingresar sus órdenes de servicio, por ejemplo, y eso ya no le contó a comercial, ¿sí? A las compañeras de comercial, y sí atacó el montonal de chamba que hay ahí contratando y demás en las calles, pero no les contó, y ese tiene un peso del 37.5, por ejemplo. Es un rubro que donde la mayor parte de las filiales está involucrada en el caso de comercial. Estamos hablando aproximadamente, al igual de estilo de planta exterior, de 8-1. Ese es un rubro que al final de cuentas a ellos se los están fregando por el lado de obtener su productividad mensual, ¿no? Por ejemplo, en cuanto hablamos de dinero de estos compañeros. Y bueno, te digo, ya no hablo de planta exterior, el de planta exterior está mucho más, todavía más sencillo, porque al final de cuentas a ellos le dicen, ¿sabes qué? Dame chance, entran las filiales y te ataco el rubro de atención de servicios, por ejemplo, el tiempo de atención de nuevos servicios, que son las instalaciones, que tiene un peso del 17% para planta, y el otro rubro es los servicios empresariales, que tienen un 18%. Al final de cuentas, y que son aproximadamente lo que es las líneas privadas. Sí, perdón. Tenemos 2 horas ya de programa. Sí. Ha estado muy interesante, muy enriquecedor. Yo les propongo una cosa, Gustavo, y aquí te comprometo porque sé que siempre estás muy ocupado. ¿Por qué no hablamos ya a fondo de este programa de productividad, que lo traemos todos muy estudiados? Pero yo les propongo que el siguiente miércoles, para ya no cansarlos, porque definitivamente llevamos un programa larguísimo. ¿Sí? ¿Te comprometemos? Sí, yo sé. Arturo.
Arturo, ¿Listo? ¿te comprometemos? El próximo miércoles. Perfecto. Sí, Por adelante, favor, adelante. para no, miren, yo creo que yo cerraría mi comentario de esta noche diciendo que quién les autorizó el programa de productividad, por qué lo pactan en lo oscuro una vez más y por qué se presta la Secretaría del Trabajo a este cierre sin votación, sin comisiones y sin nada. Es completamente ilegal, parte de la ilegalidad que hemos venido padeciendo y ha venido subsistiendo con ayuda de la Secretaría del Trabajo. Y me parece que no es correcto, compañeros, el hecho de que preguntes cuánto nos va a tocar, pregúntate primero a quién le preguntaron, porque es lo que está pactado, no está correcto, porque puesto que la base ni votamos, ni le metimos mano. Pero bueno, yo cerraría hasta ahí mi comentario, les pido y les suplico de la manera más atenta. Gustavo, tus conclusiones, por favor, del día de hoy. Gracias. No, pues si supieras que tengo otro rubro que te voy a explicar bien bonito, porque realmente se le echan la culpa a los compañeros de su baja productividad y no es así. Tenemos que reavivar los grupos de análisis en todos los CATs, en todos los centros de trabajo. Ahí está la clave para poder lograr que se ganen el esquema general de productividad. Muchas gracias a todos por su atención. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Gus. Arturo, Gracias. por favor. Mira, la productividad, para que nos pongamos a estudiar, Gus, lo dice la 195. Ahí está todo lo de productividad, cómo inició productividad. Yo me iba a ir a la historia, yo digo, hubiera sido historiador. Pero vuelvo a reiterar a los compañeros en que tenemos que hacer un convenio de concertación para la reactivación de teléfonos de México. Y eso, olvídense que el pasivo laboral, que si acciones, que si ese convenio de concertación del pasivo laboral de reactivación económica de teléfonos de México resuelve todos los problemas que tenemos actualmente. Y tendremos teléfonos de México para más de 50 años. Si realmente nos ponemos la camiseta y ponemos a trabajar al señor que todavía se dice líder, sino que se vaya. Yo le he dicho ya que ya se vaya, ya 71 años, yo ando en 60 y tantos y ya de repente me siento cansado. O sea, que no quiere hacerse el valiente. Entonces, con toda la dignidad del mundo, hombre, ya por piedad, por favor, los telefonistas ya estamos bien educados como para seguir ahí con terrorismo. Ese se llama terrorismo sindical, el que nos están actuando, nos están haciendo terrorismo sindical. Muchas gracias a todos. Gracias, compañero Polo, por favor. Pues nada más cuestionar la participación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, si es cómplice del nepotismo, si es cómplice de Hernández Juárez y compañía, y también la participación de nuestro presidente, Juan Carlos Slim. ¿Qué tanto apoya a Carlos Slim, el propio presidente, admitiéndole el outsourcing, admitiéndole el no hacer caso omiso de las demandas de los telefonistas y sí prestarse a las situaciones de sus sindicatos que pertenecen al gobierno? Por otra parte, el programa de productividad, bueno, ya hablaremos largo y tendido el próximo miércoles. Yo dejaría ahí mi comentario para la próxima semana, así entrarle de lleno a la productividad en planta exterior. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Ingeniero Pancho Núñez, por favor. Sí, mire, parte de lo que es productividad, somos dos ingenierías y no tenemos objetivos, no nos contempla la administración. En su momento que yo representé a mi comisión con la administración, gracias a CEJA, que nos consiguió la reunión, finalmente dijeron, no nos interesa el proceso, nos interesa el final, que les vaya bien. Dije, uy, qué importante, ¿no? ¿Qué interés le dieron a este tema de la productividad? Pero lo abordamos, ¿cómo no? Abordamos las demás especialidades que sí son vinculadas a este proceso, y cuando se firmó en el Sheraton, que estuvo el ingeniero Carlos Slim, ahí estuvimos en la firma, en el lobby.
si mal no recuerdo, en el 92, y pues agradeciendo de antemano y licenciada, reconozco su civismo, su valor, yo sé que siempre lo ha tenido, y no hay problema, seguimos andando, no pasa nada, yo tengo la piel muy dura, aguanto eso y más, y no pasa nada, No, sí, yo sé. No se preocupe, y nos conocemos bastante bien y tenemos una confianza en toda la RDT, por lo tanto, pues, ya me iba a adelantar, no, lo dejo para el final, gracias. De nada. Licenciado Adrián García, por favor. Pues nada más comentarios sobre los formatos del charro y cómo lleva agua a su molino y firma abajo de la mesa lo que le da la gana, y cómo seguimos permitiéndole que siga sepultando los derechos y siga fregando a los trabajadores. Entonces, en este programa tenemos pendiente también ahí la cuestión de las prórrogas del charrismo para el siguiente miércoles, y pues ahí abordaremos el tema, y por lo pronto ahí dejaría mi intervención y que tengan la mejor de las noches. Gracias. Gracias. ¿Alguien me faltó? Perdón. No creo. No, ¿verdad? Ok. ¿No? Sí, porque luego se me ve el avión y parezco muy grosera. Bueno, de antemano yo ofrezco también a nuestra audiencia una disculpa porque a veces me apasiono o me molesto, pero no es con ustedes. Realmente a veces caigo en la desesperación porque yo qué más quisiera que estuviéramos avanzando en el terreno legal, qué más quisiera que hubiera un Estado de Derecho que imperara en este país, qué más quisiera que el mundo del trabajo no siguiera abandonado como está en este momento, pero se están viendo las primeras luces. Y bueno, yo me río y me sonrío. Además nos faltaron el asunto de las suplencias, y cuando se pagaban no nada más las suplencias a confianza, los pases a confianza y los pagos entre categorías. Si yo suplía una categoría de auxiliar de jefe, ahí lo anotamos, ¿no? Porque también es otra la nota, si hacemos cuentas, es una super lana la que se ahorran. Pero bueno, al final 38. Así es, esa la hemos olvidado, entonces sería bueno que 38. Es correcto. Que pareciera letras muertas, pero si tú vas telefonista, compañero, vas sumando todo lo que Francisco Hernández Juárez le ha cedido a la empresa, te vas a espantar. Y eso lo hacemos para que tomemos conciencia, compañeros. Hay uno que otro tarado por ahí que dice que no proponemos. Híjole, te tengo noticias. Número 1, no tengo por qué proponer, porque para eso te pago. Y para eso le pago a Hernández Juárez. Número 2, nosotros hemos hecho bastantes propuestas y Francisco dijo que nos iba a meter a las mesas intersecretariales a ver si ladrábamos igual que hablábamos, y seguimos esperando la invitación. No nos ha llegado, qué pena, pero si se atreviera a hacer un debate conmigo, veríamos de qué cuero salen más correas, y a ver si es cierto que no sé nada y que lo sabe todo. Si quiere el tema en el mundo del trabajo de manera mundial, internacional, de la precarización laboral y de cualquier tema, con mucho gusto sigo a la orden y sigo retándolo a nivel nacional. Pero bueno, las propuestas están ahí, tenemos mucho de qué hablar, lamentamos mucho que se nos pase así el tiempo. Creo que fue un programa muy interesante, muy enriquecedor. Yo me siento muy orgullosa de todos mis compañeros que estuvieron hoy esta noche, como siempre. Soy bendecida porque precisamente son ustedes los que yo estoy maravillada, se saben el contrato, se sabe la historia, se saben los convenios. Yo me siento realmente bendecida por tener unos compañeros como los que tengo, y así con este amor y esta unidad es como debemos de tratarnos, compañera, compañero telefonista, no permitir que nada más los salarios diferenciados y toda esta hondonada de activos, jubilados, nuevos, viejos, siga Hernández Juárez dividiéndonos. Vuelvo a hacer un llamado a la congruencia. Si me digo luchador, soy luchador. Si me digo que no tengo miedo, es no tengo miedo. Y si digo que si tengo miedo, no me paraliza. Vivamos en unidad, vivamos de verdad en una unidad. Busquemos no el asunto de en qué estoy en desacuerdo, sino vivamos y hagamos acuerdos con lo que sí estamos de acuerdo. Y yo creo que todos nosotros, más que menos, estamos de acuerdo
en que Francisco Hernández Juárez se tiene que ir. Nos está vendiendo. 2, ya se nota hoy las discrepancias entre la administración y Francisco Hernández Juárez. Señor empresario Carlos Slim, señor director Héctor Slim, si ustedes quieren sacar al buey de la barranca, ganar más, porque de eso se trata una cuestión empresarial, no de principios, sino una cuestión de ganar dinero, déjense de abaratar la mano de obra y sigan contratando a los expertos y permítanos seguir instruyendo en la materia y en el campo a nuestros compañeros nuevos que no tienen ni idea. Aunque vengan con profesión, esto es una carrera. Nosotros tenemos cómo solucionar sus cuestiones operativas. Nosotros, los telefonistas, los que estamos dentro de la operación, los que estamos dentro de los fregadazos, los compañeros jubilados que estuvieron y nos mostraron el camino, son los que saben. Francisco Hernández Juárez, señor empresario, ya no te es de utilidad, porque no tienen idea de lo que es la operación, dónde le duele, dónde no, y si te han vendido mano de obra barata en la operación y en los hechos. Has perdido clientes y has perdido mucho dinero porque no se saben hacer las cosas. Si nos tuvieras equipados con insumo y nos hicieras un llamado a hacer el rescate conjunto y no a crear este ambiente tan tóxico con tu dictador al frente, tú lo pusiste porque tú eres el poderoso, otra historia sería y salvaríamos tu dinero, te ahorrarías mucho dinero, te ahorrarías muchos cortes que te cuestan millones el minuto. Y bueno, pues si nos haces el favor de ponernos en mosaico, Rodrigo, por favor, para despedir el programa. Bueno, eso ya es cada quien, ¿no, licenciada? Pues yo aquí los veo en mosaico, tengo mi... Ya lo vimos, ¿verdad? Bueno, claro. Esta es mi mano izquierda de trabajador. Yo soy clase trabajadora. Soy orgullosamente telefonista, soy fuerza laboral, no pasivo laboral. Lucharemos hasta que la dignidad se haga costumbre. Hasta que la dignidad se haga costumbre. Muchas gracias, un abrazo y sí, les debo el pastel, Felices 34 años, ingeniero. Y si están amenazándonos es porque estamos incomodándolos y resulta que algo estamos haciendo bien gracias a ustedes. Un beso, un abrazo, todo nuestro cariño, nuestro amor y hasta que la dignidad sea costumbre seguimos andando. Gracias por soportarnos 2 horas. Hasta unos tibones, Francisco. Gracias. Unos tiboncitos. Sí. Nos debe el cabrito, Arturo. Mandé la foto, ahí estaba. Buenas noches, gracias. Todo nuestro amor. Y Luis Alcalde decía que todo cambiaría. Hoy vemos que es la misma porquería. Y Luisa Alcalde decía que todo cambiaría. Hoy vemos que es la misma porquería. Va a caer, ese charro va a caer, va a caer, va a caer, ese charro va a caer. La decisión mayoritaria es de la base, de toda la base. ¿Que no sabe que ninguna Asamblea Nacional ni ninguna convención está por encima de la base? ¿Lo sabrán? Este hombre, hace la verga, pinche perro, pinche perro, pinche perro, pinche perro, pinche perro, pinche perro.